¿Listo? Adelante. Hola, muy buenos días. Muy buenos días en el norte, muy buenas tardes ya en el centro del país. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario de investigación como parte de las actividades que tenemos en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. El día de hoy me congratulo de tener a una gran invitada que va a compartirnos una charla que tiene que ver con un tema que nos aboca en cualquier contexto o situación y que se relaciona mucho con discutir indicadores, datos y condiciones o discusiones actuales sobre la educación mexicana. Entonces, bueno, pues sin más, presento a la doctora Silvia Ortega Salazar, una doctora muy querida y creo que conocida en el ámbito educativo, académico. Y antes de darle la palabra, bueno, pues leeré una semblanza pues muy, muy concreta, eh, atendiendo también a toda una trayectoria que tiene. Buenos días, doctora Silvia, buenos días a los que nos acompañan, tanto aquí en la plataforma de Zoom como en las redes sociales. Y bueno, pues leeré estas líneas. La doctora Silvia Ortega Salazar es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias por la Universidad de Wisconsin y doctora en Sociología por la Universidad de Texas. Durante más de 3 décadas ha combinado tareas académicas con el servicio público en el sector educativo. Se ha desempeñado como subsecretaria de la Educación Media Superior, directora general del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de 2 periodos, subsecretaria de Servicios Educativos en el Distrito Federal, directora adjunta en el CONACYT como responsable de Asuntos Internacionales y Becas. Fue la primera mujer rectora de la universidad pública al ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde también fue directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y jefa del Departamento de Sociología. Durante más de 15 años fue profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la UAM. Ha sido profesora invitada en varias universidades públicas de México, así como de las sedes de México y Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Y bueno, también somos colegas, colaboradoras de la red Mujeres eh, Unidas por la Educación MUXE. Entonces, bueno, pues bienvenida, doctora. Este es un espacio para usted. Agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. Y bueno, la dinámica consiste en que usted tenga un espacio en el que de forma libre, en el tiempo que ya vamos acordado, usted nos comparta los elementos que tenga para abrir este espacio interesante que trae para nosotros el día de hoy. Para lo que nos acompañan en este espacio de Zoom, como en las redes sociales, bueno, también los invitamos a que vayan formulando sus preguntas, dejándolas aquí en el chat, tanto aquí como en Facebook, y por supuesto las atenderemos al finalizar la charla de la doctora Silvia, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De abrir este espacio, de dialogar y de cuestionarnos sobre el devenir de nuestra educación, sobre todo mexicana. Entonces, sean todos bienvenidos, especialmente la doctora Silvia, y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Muy buenos días allá en Ensenada, donde tengo tantos y tan buenos amigos y amigas. Los recuerdo con mucho cariño y nos comunicamos con alguna regularidad. Por cierto, pues allí está la sede, en el lugar de residencia de muchos de quienes estuvieron involucrados, siguen involucrados en el tema, sobre todo de medición de los aprendizajes. Em, También es un gusto estar aquí con Rubí, la doctora Rubí Peniche ahora, y antes Rubí, la alumna de Margarita, eh, ya, a quien recordamos tanto, de muchos colegas de allá del programa interinstitucional de doctorado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde también hay colegas pioneros en este trabajo de la medición. Yo tengo que agradecerle especialmente a Rubí que me haya invitado, porque me ha obligado a revisar algunos
algunos temas, pero abrir otros. En realidad, nuestro debate reciente, sobre todo a partir de los resultados de PISA en relación a la evaluación, ha sido muy intenso. Entonces, yo he querido utilizar este tiempo tan importante de quienes me hacen favor de escucharme, como de los miembros del instituto, eh, para hacer algo diferente. A ver, me gustaría, o más bien, he decidido hablar desde mi propia experiencia, claro, utilizando las referencias para soportar las ideas que quiero compartir, pero les digo de una vez, claramente hemos cerrado un ciclo en la forma de evaluación de los aprendizajes y de allí de los sistemas y de las políticas y sobre todo de las políticas docentes. En eso, en esa idea, hay una amplísima coincidencia. En el mundo, y ustedes si revisan, quizá lo más reciente es este conjunto de declaraciones de los ministros de Educación de América Latina, tan reciente como hace una semana y media, en donde hay esta idea, necesitamos saber más, pero no más de lo mismo. Necesitamos enfrentar las realidades y los diagnósticos y las soluciones de otra manera. Eso se dice fácil, pero bueno, yo creo, y esa es la propuesta fundamental, que tenemos muchos antecedentes, hemos hecho una tarea muy esforzada evaluando aprendizajes, no solo con PISA, con el IESE, pero también antes con nuestras propias herramientas, a tal punto que yo creo que estábamos sobreevaluados, la verdad. Y, por cierto, Eduardo Baco, mi querido amigo allá residente en Ensenada, hizo un trabajo muy bueno, estupendo realmente, de 10 años de evaluación de los aprendizajes con exámenes estandarizados. Y llega a una conclusión, que no llega a muchas, pero la que te atrapa es esa de que pues no mejora, tampoco empeora, pero hay una gran estabilidad en los resultados de los exámenes estandarizados, cualquier versión que se utilice. Hay matices, desde luego muchos, pero lo que importa es eso. Seguramente, bien, la otra conclusión es que no estamos midiendo lo que necesitamos saber. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál es la pregunta? Y allí, bueno, pues como sabemos, es la efectividad del sistema educativo nacional. Yo creo que eso es lo que hay que saber. Y de allí se derivan explicaciones para las dimensiones que integran esa efectividad o falta de efectividad de los sistemas nacionales, por buenas razones, seguramente, y son parte de la explicación de la ganancia educativa, de la inequidad que nos sigue lacerando, de las diferencias dentro del territorio entre escuelas y desde luego entre países. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Qué sería lo principal? Pues yo creo que le pidiéramos al sistema educativo nacional y a sus organismos una cosa, que nos dijeran si estamos forjando los ciudadanos dibujados en la Constitución y las leyes secundarias. ¿Por qué en la Constitución? Bueno, porque ese es el consenso que tenemos. Muchas diferencias, estamos en posiciones distintas, con intereses divergentes, bueno, pero sí, pero esa es la pluralidad, esa es la democracia, y está muy bien que nos atengamos a ese dibujo de un ciudadano como el que se quiere para el caso de este proyecto de una buena educación con justicia, que es el que México ha adoptado. No nada más México. Es muy importante reconocer que todos los países
no conozco bien el Asia, pero sí África, desde luego América Latina y el Caribe y Europa en una buena parte, estamos regresando a considerar que no tenemos buenas explicaciones para, no tenemos buenas explicaciones que ofrecer sobre el aprendizaje de los estudiantes y tenemos que ir a buscarlas en nosotros mismos, en nuestro sistema. Dos ideas que quiero encadenar para que las vayan considerando. Creo que es una parte vital de esta propuesta de buscar nuevas maneras, nuevas aproximaciones, nuevos métodos de análisis. La primera es que durante un largo periodo, 30 años, estuvimos prácticamente anclados a los exámenes a los exámenes estandarizados para la evaluación por una razón. Y esa razón es muy poderosa. La han documentado bien estos trabajos que inició Hanushek ya por los años 2000. Y es que hay una relación entre esos puntajes y el crecimiento económico de un país. Pero todavía más, no solamente con el crecimiento económico, cuando se analizaron los factores, se llegó a una conclusión, yo diría, pues obvia, y nos desató un conjunto de conflictos tremendos con las políticas docentes. Es decir, ustedes recordarán los trabajos que pues acreditaron que los profesores son la principal variable para explicar el aprendizaje. Y no, no es así, tiene muchos matices, tiene muchas, pero sobre todo tiene muchas variables intermedias y sin embargo quedamos anclados con esto de si los niños aprenden o no, se debe a la actuación de los docentes. De aquí la relación con estas políticas docentes y de allí la necesidad de las reformas que estamos viendo en América Latina. Y muy pronto las vimos desde el 2019 en medio de unas rupturas muy importantes aquí en México. Pero eso no, esta nueva política, esta aproximación con la que coincidimos y consignamos en el proyecto nacional para la educación pues de toda la población, ¿verdad? Para el derecho a la educación a lo largo de la vida, no evita el estancamiento de los niveles de aprendizaje. Antes de la pandemia ya se identificaba una inflexión a la baja de los aprendizajes, de los puntajes, promedio, que no sirven los promedios, pero bueno, por nivel, por estrato, por entidad, pues era lo mismo. Es muy claro para la educación media superior, que se sostuvo hasta el 2019, pero ya venía un ruidito en términos de alguna pérdida. Pero bueno, eso fue antes de la pandemia. Después de la pandemia, ya sabemos, hay herramientas muy buenas, como es el examen diagnóstico de Mejor Edu, que desde luego no es representativo estadísticamente y tiene estas limitaciones, pero era muy buena idea porque es un stock de estudiantes que presentaron ese examen a partir de sus escuelas y con sus profesores, que evidencian las limitaciones del aprendizaje y desde luego también nos hacen muy claros los límites para usar esa herramienta para explicar esa pérdida y también para dar sustento a políticas educativas como las que queremos ahora, o como las que se están impulsando ahora, me refiero a Mejor Edu en particular, en la construcción de una buena educación con justicia. Yo creo que eso es lo que nos unifica independientemente de otras diferencias. Bueno, entonces yo les quiero presentar rápidamente de dónde venimos,
desde 1921, ¿verdad? Muy rápido, pero es interesantísimo y quien quiera hacer una profundización de esos materiales los va a encontrar sumamente útiles para llegar a este momento. Voy, como les dije, a usar 3 ejemplos de por qué sí creo que los exámenes son útiles, las evaluaciones, claro, integrales y diagnósticas y que sean útiles para la mejora, desde luego. ¿Por qué creo que los estudios de caso y los niveles de exploración MESO, sobre todo cuando usan trayectoria de los estudiantes, son particularmente poderosos para identificar zonas de mejora y de avance? Voy a usar un ejemplo que a mí ahora me da un poco de risa, pero que estuvo relacionado con un tablero de control y con la definición de indicadores de el sistema. Allí es lo que me parece interesante, que con esos indicadores no solo se da cuenta del desempeño de un subsistema de media superior, sino también del sistema educativo nacional. Hablaré de las orientaciones de la búsqueda común muy brevemente y voy a terminar con esta idea de cómo le hacemos para responder nuevas preguntas. ¿Cuáles son esas nuevas preguntas y por qué tenemos que responderlas? Y tenemos que hacerlo de manera conjunta, transparente, robusta desde el punto de vista técnico y metodológico. ¿Qué sigue, por favor? ¿Le cambiar, Rubí? Sí, ya. Sí, ahí está. Yo les recomiendo mucho los discursos y los informes anuales. Los discursos de Vasconcelos, desde luego, y hasta Torres Bodet. Los informes anuales de Torres Bodet, que están en un conjunto, son 5 volúmenes que escribió, era un gran escritor además, y sus informes anuales son realmente reveladores de este gran esfuerzo de construcción de instituciones, pero sobre todo de llevar a todos los niños y las niñas a la educación primaria. Esa fue la intención y de manera escrupulosa no reporta en dónde construyeron escuelas, por qué las construyeron. Hay retratos pues que reflejan este gran entusiasmo y también la precariedad, pero el impulso a pues un conjunto de iniciativas que se plasmaron en el plan de 11 años y donde se consideró de una manera integral cómo hacer una educación, cómo construir una educación para las generaciones de mexicanos que habrían de sostener la modernización del país ya por los años 60. Es interesante decir que esta generación de estadística ya más formal, más técnica, la se alojó en la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio, que junto con Hacienda, en realidad, participaron de manera determinante y con esa información en el plan de OCEA. Yo creo que es un ejemplo de cómo la intersectorialidad y el acuerdo para dedicar los recursos humanos, financieros, en lugares específicos del país, se pudo operar y hoy se puede con mucho más facilidad. Aquí, bueno, el impulso era realmente a mano de recolección en campo. De 1976 en adelante, y son consultables, está la estadística continua ya en la SEP. Como yo he dicho, ¿verdad? La madre de toda la información es este formato 911, que como nos decía hace poco el director general de estadística de la SEP, pues está con 50 años ya de vida
prácticamente, y que ha servido para planear, para programar, para asignar recursos, para rendir cuentas y desde luego para integrar los informes sexenales. Hay cosas que se le han pedido a la 911 que no puede dar. Eso tiene sesgos. Se llenan las escuelas, se tiende a exagerar la matrícula, las preguntas relacionadas con número de computadoras, número de mesas, número de baños, tienen sus limitaciones porque son autorreportes y no necesariamente, o más bien, su exactitud no es la que se requiere ya para una planeación de asignación de recursos como la que hoy, en esta escala masiva, tiene que hacer el sistema educativo. Bueno, esas limitaciones, que ya eran observables desde los 2000, llevaron a una iniciativa. Tengo que decir que una iniciativa fallida en ese momento, pero tan relevante que continuó el esfuerzo en administraciones posteriores. Este es el cambio de partido en el gobierno, el periodo de Fox, y muy pronto, en el 2001, se inició con la construcción de este sistema de gestión. La verdad es que se trataba de compilar un cubo con información de todo tipo, provista por los distintos niveles del sistema, por las direcciones generales, por los organismos desconcentrados y descentralizados. Y al final de cuentas, claro, se hizo un avance muy importante, pero no se logró. Esta idea, creo, de que seamos todos tributarios en un solo sistema, no parece que va en la dirección posible. Se hizo el CEMAVE. Este es un sistema importantísimo de centros escolares, de y de maestros, pero de la educación básica nada más. Se pretendía, sobre todo la parte de maestros, plazas, asignaciones, pues era muy importante. Se hizo en el 2014 y ha servido, creo, para darle sustento a algunas de las políticas de la UFICAM y de los niveles. Pero no fue suficiente y desde luego se continuó trabajando en el CIGED. Si ustedes consultan hoy el CIGED, lo que van a ver son carátulas que permiten una consulta básicamente de la matrícula, pero no mucho más. Este CIGED es muy distinto de la idea de un cubo de información total sobre los aspectos del conjunto del sistema, pero por niveles, por entidades y con todos los matices necesarios. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, pues sí, tenemos mucho. Iniciamos este esfuerzo de documentar lo que pasa en la educación con datos, después con sistemas y con indicadores, pues desde hace 100 años. Pero nunca hemos logrado superar la dispersión. Hay series incompletas de la mayor importancia, como el CEMAV. Y algo que a mí me parece pues una omisión terrible. No hay eh, tanta y tan variada información sobre la población de la educación media superior, hoy tan estratégica porque es el grupo de edad más grande. Y no se va a repetir ese stock, ¿verdad? Se va a disminuir, todavía falta, pero va a empezar a disminuir a favor de la población pues mayor, ¿verdad? Este país envejece inexorablemente. A más de 30 años, entonces, concluimos, no hay un método estable, sistemático, de recolección, de concentración y difusión de datos sobre qué, pues sobre todas las poblaciones que integran el sistema educativo nacional, que mueven o no la mejora, que mueven o no las iniciativas, que logran o no
que los contextos, perdón, que la educación responda a las necesidades y posibilidades de los contextos. Eso ya lo sabemos, eso es lo que se necesita. Y ahora hemos adoptado felizmente esta política de mejora continua. Como nos ha mostrado, hombre, mucha gente, pero Felipe Martínez Rizo en particular. El cambio educativo es de largo plazo, es lento, de larguísimo plazo, diríamos, de lento avanzar, por muchas razones. Pero de allí que la política de mejora continua es una buena opción, siempre y cuando tengamos claro cuál es el horizonte, a dónde va. Hay un horizonte propuesto que casi nadie conoce, pero bueno, allí está definido qué queremos de la educación y eso nos da oportunidad de medir con, bueno, con precisión y con buenas técnicas cómo estamos avanzando hacia ese horizonte. Sí tenemos que hacer ajustes en estos caminos largos y múltiples, no hay uno solo, y sí podemos rendir cuentas. Pero para eso es necesario ese conjunto de datos e indicadores. Aquí tienen ustedes, no me voy a detener, pero lo pueden ver, el conjunto de instrumentos que tenemos en este momento a disposición. Lamentablemente, como ven ustedes, hay interrupciones muy importantes, la que yo lamento más, pero porque es lo que me interesa más, es la ENILEMS, que es la de media superior que relaciona estudio y trabajo. Esa me habría parecido fundamental, ya se dejó de levantar hace un tiempo, y bueno, tendremos que hacer algún otro tipo de aproximación para identificar este vínculo tan importante entre formación y trabajo, entre los jóvenes. Sí, gracias, gracias. Pero bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos? La gran escala, la comparabilidad, la periodicidad, ¿para qué? ¿Para quiénes? Pues no tiene que ser para nosotros. Por eso me gusta mucho este artículo que les recomiendo, acaba de salir relativamente en diciembre en la revista de la Ibero, que había publicado hace 50 años, un texto muy influyente de Carnoy, pero que a mí me enseñó después de 50 años cómo sigue siendo útil aprovechar los resultados de PISA en particular. Bueno, se trata de cambiar el foco, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Si es el ranking, y si es el ordenamiento, y si es la sanción, y si no nos ha servido, esa es la verdad. Pero un ajuste tan sencillo que tampoco es novedoso, lo dijo Carlos Muñoz Izquierdo en sus grandísimas aportaciones sobre este tema, ¿verdad? La relación entre contexto, condición socioeconómica y asistencia a la escuela y aprendizaje. Bueno, pero si cambiamos el foco, entonces llegamos a unas conclusiones que contrastan de manera estruendosa con lo que ha estado saliendo en la prensa en el país, también en algunas publicaciones, en fin, que deberían de ser más serias. Y bueno, cambian las conclusiones. Miren ustedes el ejemplo de este artículo de Carnoy con el que me quedo por esta razón. Si quieres, le cambiamos. Fíjese, con este arreglo, que es sencillo, es utilizar regresión con mínimos cuadrados y el microdato, porque eso tiene PISA, uno puede utilizar el microdato. Este nuevo enfoque llega a estas conclusiones. México ha sido el país más exitoso en cuanto a los estudiantes de bajos ingresos, al menos según los puntajes en PISA de matemáticas. Bueno, si estas trayectorias ajustadas, porque lo que hizo fue a lo largo de los años, resultan más altas en México y Uruguay que en Chile. Y
una cosa que no es buena noticia es que las ganancias son muy modestas, especialmente para un periodo en donde se enfatizó la enseñanza de las matemáticas, como haya sido, parece que no muy bien, y STEM. Pero a mí esta me parece que tenemos que retomarla de manera entusiasta, ¿verdad? Los resultados muestran que la educación mexicana es de una calidad relativamente alta en el contexto latinoamericano. Bueno, pues ese es nuestro piso. Seguir atormentándonos con que nadie sabe nada no es útil. No es útil, no es para mejorar y tampoco es útil para reinventar este sistema educativo tan, eso sí, inequitativo. ¿Y qué sigue, por favor? Bueno, este me gusta mucho porque es un ejemplo de tableros de control, se llamó en ese momento, se sigue llamando igual, pero se trata de la configuración de un sistema de indicadores adaptable y accesible, se decía, relevantes, no todo, no redundantes, oportunos, en fin. Esa es la definición de la política, ¿verdad? De la política en la media superior. Se trató de perseguir esos 4 objetivos que ven ustedes allí, grandes objetivos, grandes ejes de la política, y se diseñó ese conjunto de indicadores. Les quiero mostrar un ejemplo. ¿Qué sigue? Esos son los indicadores. Y entonces, bueno, los de ampliación de la oferta educativa con equidad son los tradicionales, son los que seguimos midiendo, aún en el panorama educativo de mejoreo de los últimos tiempos, pues son esos, ¿no? Más difícil, los de calidad y pertinencia. Pero se intentó. Y tienen ustedes ahí indicadores muy buenos, como la formación directiva, o de continuidad de trayectos educativos y el acompañamiento, en donde el programa Construyete brindó varios de los indicadores, se analizó el efecto de becas o de desarrollo institucional. Ese todavía está más difícil de medir, pero se diseñaron 14 indicadores para ese rubro, que fue, en fin, el que sigue, por favor. Esas son las cédulas. No nada más había que diseñar los indicadores, sino documentarlos y seguirlos a lo largo del periodo del ejercicio de la administración, esta y las subsecuentes. Esa era la idea, ver la mejora según los indicadores precisamente formulados y documentados a lo largo de varias cosas. El que sigue, por favor. Bueno, déjenme concluir antes de pasar, este es mi tercer ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿No fue muy bien? No, no. La exigencia fue una verdadera locura. Necesitábamos haber trabajado para rellenar los formatos y no para resolver los problemas, en vez de resolver los problemas o quitando mucho tiempo a la solución de los problemas. Y no todos eran importantes, era un verdadero exceso. La idea del tablero de control, por lo tanto, tendremos que tirarla a la basura. Pues no. Sigue siendo un instrumento imprescindible para la mejora de la política y sus programas. Bueno, aquí lo que quiero sostener, este es otro ejemplo, lo que quiero enfatizar es esta idea de las cohortes. En coincidencia con esta idea de que el cambio es largo, bueno, solamente se puede observar en generaciones o por generaciones o cohortes. Por eso, documentar el ingreso, el tránsito y el egreso y complementar con estudios temáticos fue algo muy atinado. Lo intentamos en el colegio de bachilleres y allí sí salió bien. Por una razón se previeron el tipo de estudios que queríamos y se hizo una asociación virtuosa con la academia. Uno lo hizo la Ibero, otro lo hizo el Colegio de México
Otro lo hizo un grupo especial que dirigió María de Barrola junto para ver trabajo, en fin. Esas son las asociaciones virtuosas. Tengo que decir que la academia brinda grandes matices y descubrimientos de orientaciones, pero a su tiempo. Y los tiempos no coinciden. Entonces hay que hacer allí un mejor balance. El que sigue. ¿Cuál es el mejor balance teniendo estudios continuos? El que sigue, por favor. Algo que tan temprano como 2013 nos permitió descubrir estos estudios de el tema principal que nos afligía, que era el abandono, la deserción y la eficiencia terminal, se ilustra con este gran descubrimiento. La verdad ya ahora no es novedoso, pero que perdamos 50% de la matrícula de inicio ya es un hallazgo suficiente. También se puede medir estadísticamente en forma agregada, como se hace ahora. Lo interesante es quiénes se van, cuándo se van, para poder retener. Eso. Bueno, este ayudó muchísimo. El que sigue, por favor. Este es este es un estudio de caso recientemente, bueno, está ya publicado en la página de CONALEP, pero pronto voy a tener el gusto de mandarle a Rubí y ella me da favor de distribuir el libro que sacamos sobre este tema. Se trató de ver el confinamiento y la enseñanza. ¿Qué les pasó a los estudiantes confinados durante este periodo tan dramático del COVID? Y entonces esa fue la acción para generar la información que no estaba disponible. La que sigue, por favor. Conste que esta es una institución que genera información muy buena y desde hace mucho tiempo. Este es el tipo de información que se recolectó primero para ver quiénes eran los estudiantes. Esta es fuente indirecta, son sistemas escolares, que son otra gran fuente de microdato y que se puede agrupar para caracterizar a las poblaciones. La que sigue, por favor. Pero ¿para qué caracterizar a la población? Bueno, porque se hizo una gran estrategia integral de atención a los estudiantes que se llamó Quédate en casa. Esa precedió a la de la Secretaría de Educación, que se recordarán, se llamó Aprende desde tu casa. O algo así, ¿no? Aprende desde la casa. Bueno, el caso es que encontramos pues muy buena la estrategia, que se felicitó de haber habilitado 70,000 aulas virtuales y desarrollado contenidos. Es cierto que se hizo. Y fue muy buen esfuerzo, muy recomendable. Pero resulta que en las áreas de oportunidad lo que resalta es el bajo acceso, la falta de el bajo acceso, la conectividad lenta, en fin. Y sin embargo, eso permitió ir haciendo ajustes y llegar al final, si quieres, al final del periodo de confinamiento con muy buena información para la reinserción de estos estudiantes. El que sigue, por favor. ¿Por qué muy buena información? Bueno, porque hicimos dos cosas principales, no muchas, dos. Ver quiénes habían tenido acceso y a qué tuvieron acceso y estimar entonces en qué fue lo que aprendieron o si no, para poder, si no tuvieron acceso, que un 20% que no tuvo, cómo personalizar ese reingreso, cómo hacer para que no reprobaran, cómo flexibilizar las reglas estas de que solo ofreces primero, tercero y quinto, y luego segundo, cuarto y sexto, y entonces tardas un año en llevar la materia que te falta. Bueno, todo eso se pudo explorar. Y lo otro muy importante, supimos con alguna precisión cómo regresaban en términos socioemocionales los estudiantes a las aulas. ¿Y qué sigue, por favor? ¿Para qué nos servía? Pues reintegrar, cerrar brechas. ¿Qué concluyo yo?
con dolor porque he sido parte de todo esto. Bueno, no dolor, con entusiasmo, porque habiendo sido parte, creo que hay muchas posibilidades de utilizar esta acumulación, pero no más, no tolerar la discontinuidad. Hay que hacer mucho menos, pero más preciso. Sí, los acervos, desde luego, y los indicadores para control, pero con medida, sin burocracia, para exactamente hacer los ajustes que requiero una vez definida la política. Los estudios de corte analítico, estos que se hacen con las universidades de la academia en general, son de la mayor importancia, pero hay que acercarlos a las decisiones. No son curiosidades, no son hallazgos para los journals, nada más, pero tienen que estar cercanos a la decisión, me tiene que importar, no lo bonito que está el estudio, me tiene que importar cómo lo voy a usar. Creo yo que nuestra gran ventana de oportunidad es la reconstrucción de trayectorias para observar los efectos de estas nuevas políticas que hemos acordado en la Corea y en el país. ¿Qué va a pasar con estas trayectorias? ¿Cómo se van a comparar con otras que les han antecedido? Algo que me parece que hemos logrado es comunicar muy mal los resultados de la política educativa. A este punto yo creo que son irrelevantes y tienen una baja credibilidad. ¿A quién le importa si hicimos 180,000 de esto, pero los estudiantes están tristes y están irritables y tienden a no tener interés en la escuela? Pero eso es lo que importa, ¿no? Por eso hay que cambiar las preguntas. Nuevos enfoques, sin monitoreo y ajuste, pero para ajustar nuevos usuarios y comunicación para estimular la participación. La que sigue, por favor. Ya casi acabamos. Rubí. Ah, bueno, aquí esto es lo que queremos. En todo, si ustedes revisan la literatura reciente, los acuerdos de la UNESCO, de la OEI, en fin, pues es esto, ¿no? Esto es lo que tenemos en común. Esto es lo que buscamos. Déjenme recargarme nada más sobre la tercera viñeta. Sí sabemos qué hacer, hartos de saber qué hacer, qué funciona, pero no cómo. Ahí está la gran conclusión. Se trata de cómo hacer. Y, y necesitamos, sí, un horizonte de mejor, este referente, pero también necesitamos saber lo que es posible y algo que es muy bueno en este punto, en este momento del país, de América Latina, del mundo. Estamos en estrategias inteligentes. Yo creo que si ustedes revisan las estrategias, algunas no se definieron y otras padecieron de, hombre, de muchos defectos. Cambio en la prioridad, en la convicción y en los comportamientos de todos los actores. Por eso necesitamos miradas transversales, estudios paneles, seguimiento de trayectorias largas. ¿Y qué sigue, por favor? Yo creo que ya se lo... No, eso es el... Bueno, ¿qué nos va a estorbar? La verdad, la educación es prioridad. Sí decimos, pero no así. Eso lo puedo demostrar de muchas maneras, pero creo que estaremos de acuerdo. Algo que estorba, horrible, que lacera, es esta disonancia entre, déjenme llamar, las bases y los directivos sobre el propósito de la educación. Me refiero a los actores principales de los sistemas educativos. Creo que nos estorba mucho tener tantos objetivos. Bueno, mi tablero de control es un ejemplo, vagos y con baja coherencia. Algo que nos ha liquidado son los ciclos de reformas asociados a ciclos electorales. Cada 6 años hay una reinvención de todo y muy parecida
a la anterior. Nos pega mucho la falta de coordinación, la ausencia de mapas de ruta, la tensión entre lo que queremos, lo que ofrecemos y lo que realmente es factible. Y para eso no hay mejor que datos, indicadores, series largas. ¿Por qué? Porque no podemos hacer recorridos sin información, sin monitoreo, sin ajuste, y hay que volver a este énfasis en la realidad, en la rendición de cuentas. Cierro con esta idea, la última diapositiva. Bueno, ahí es lo que necesitamos, ¿verdad? Información que lleva a la acción, en fin, el microdato, cohortes y trayectorias, y estos modelos de evaluación alternativos, hombre, que son tan poderosos. Estos de escuela total, Total Child, están más en la literatura sajona, pero en México hay muy buenos esfuerzos de este tipo. Y ahora sí, el final. Bueno, nada está cerrado, ningún debate está cancelado. Lo que no tenemos es mucho tiempo. Noten ustedes que la distribución de la población ya en el 2030 nos va a impedir atender a estas cohortes tan lastimadas por la pandemia, por el fin de una época y, bueno, también por, digamos, las grandes expectativas que se abren con la inteligencia artificial, con el metaverso, en fin, sí, grandes expectativas. Nomás que hay que acordar una agenda estratégica inteligente para poder seguir avanzando. Esto es de seguir avanzando. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, doctora Silvia. Creo que ha sido muy enriquecedor ver este análisis, obviamente en este corto tiempo, ver este recorrido desde bases pues históricas, normativas, hasta la discusión actual que tenemos sobre lo que deviene de nuestra educación mexicana, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al espacio de intercambio de ideas, preguntas, discusión. Tanto aquí en el Zoom pueden activar su micrófono, escribir y también revisaremos también la plataforma de Facebook. En caso de que haya alguna pregunta, lo pueden hacer con toda la confianza. De eso se trata este espacio, de interactuar con nuestros invitados. Siéntanse en esa libertad y bueno, pues de eso se trata. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En tanto alguien hace sus preguntas, las puede escribir o activar el micrófono a los que estamos aquí en el Zoom. Eh, Doctora, mencionaba al inicio el asunto del 911, que es pues una fuente, un insumo que creo que a los que nos interesa mucho el asunto de los datos, indicadores, pues nos aclara o nos orienta sobre cualquier tema en cualquier nivel educativo que nos interese, ¿no? Sobre todo a los que trabajamos en investigación. Yo hace poquito estuve en contacto con la necesidad de explorar más en cuestiones de educación superior y me topé con este asunto que usted particularmente comentaba, ¿no? De datos que a veces no son, parecerían no correctos, dispares. Y entonces, bueno, yo me preguntaba si es una responsabilidad que tienen las instituciones, porque eso enriquece y es como un deber también de informar ese tipo. ¿De qué manera se puede verificar o validar esa información? Porque en muchos casos, bueno, pues a veces vemos información totalmente dispar, ausente, errónea, y que, bueno, pues se esperaría que esas fuentes sean las de confianza, ¿no? Que nos permitan llegar a esos datos que simplemente pues no lo permiten, ¿no? Entonces, si recurrimos a las instituciones, también ellas están como, pues, comprometidas a darnos la información, pero bueno, nos remiten a estas bases porque los procesos son más tardados para obtenerlos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Qué? Bueno, la 911, que por fortuna tenemos, porque es lo único que te da serie larga, pues
de origen está sesgada porque la llenan en las escuelas como se pueda. No ha habido, no, sí, hay un intento, hay un trabajo que quiso estimar la confiabilidad, la calidad, digamos, de los datos de la 911 y encontró que hay unos confiables, em, pero la mayoría no. ¿Cuál es confiable? Bueno, pues el número de niños y niñas con discapacidad suele ser confiable. Hay algunas variables que escogieron y bueno, el estudio además se hizo a lo largo del tiempo. No los 50 años, pero algunos años. Entonces ya sabemos que pues tiene estas imperfecciones de origen, pero ¿qué es lo que tenemos? En el pasado se hicieron dos correcciones. El CEMAVE, que es un censo. Yo estaría inclinada a hacer un censo de maestros y de escuelas de educación básica y pues sí, de educación básica y media superior. O sea, de todo el tramo de educación obligatoria y hacer ese gasto. No una encuesta, sino un censo que te permita, pues, digamos, el piso, ¿verdad? Ya de ahí se pueden hacer los estudios de caso o temáticos, pero ya con un referente común y compartido. ¿Cómo se puede mejorar en este momento? Mira, yo creo que sí habría que impulsar la idea del censo. Sí habría que ponerlo a disposición de uso público. Y microdato y sus distintas, pues como hace INEGI los censos, ¿verdad? Pero este sería de centros escolares, de maestros de educación básica y media superior. ¿Por qué eso? Bueno, porque va a ser la única manera en que reportemos todos lo mismo o con el mismo referente. ¿Cómo se puede hacer ahorita? No se puede, no se puede. Sí puedes acceder a la 911, las instituciones, y eso pues me consta, ¿no? Mm, No, no te dejan entrar a las escuelas, eso está bien, salvo que tengas muy buen motivo, en fin. No te pueden dar la matrícula, la puedes testar o poner solamente los números. A veces en el colegio de bachilleres encontramos medios para que fuera legal eso, pero y no revelara datos confidenciales, pero es difícil, porque necesitas rearmar tu base, ¿no? Entonces, cuando le pides el estudio de la cohorte no sé, a cualquier, necesitas darle una base, pero sin identificación. Peor en el caso de maestros, o más delicado. Entonces, así como tal no se puede. Yo creo que tendríamos que ir poniendo eso como una alta prioridad en la agenda estratégica. Muy bien, interesante. Sí, sí, es entendible los procedimientos que hay que cuidar, pero bueno, también es pues entendible el interés que tenemos a la cuestión por acceder a la información. Bueno, pues yo aprovechando el espacio, ¿no? De temas que son de interés particular, eh, creo que en los últimos años, especialmente por el gobierno actual que se tiene y la perspectiva o la posición que tiene, pues hay una reserva sobre el tipo de evaluación sobre los aprendizajes que tenemos aquí en México, ¿no? Estandarizado, comparativo. Y se habla por ahí de ver una opción o quizá abrir brecha para una vertiente más de evaluación no tan estructurada, ¿no? Que tenga que ver más con la contextualización de cada estado, desde la perspectiva de las escuelas. ¿Qué opina sobre eso, doctora? ¿Cree que nos llevaría a un nuevo escenario pues, para discutir o analizar la evaluación de los aprendizajes en nuestro país? ¿Es viable? Yo creo que sí.
La propuesta que está en la mesa de las discusiones, este modelo que ha diseñado Mejoredo de evaluación diagnóstica e integral. ¿Qué quiere decir? Contextualizada y por varios, así como hace Canoy, ¿verdad? Por grupos socioeconómicos, por lugar de residencia, por una serie de variables. Pero también se ha dicho que debe ser voluntario. Y ahí tienes un límite. Ahora, ¿yo qué creo? Yo sí creo que son las escuelas las que hacen las evaluaciones más confiables. No, no pienso que tenemos un instrumento ya listo para eso. Yo creo que hay que generar. Pero a mí que me interesa, y hay muchos ejemplos en el mundo, ¿eh? A mí que me interesa como profesor de una escuela particular, bueno, pues que mis alumnos estén bien, que sean bien en el sentido de aprender para su edad y para su condición lo más posible. Y me interesa que estén saludables en todos sentidos, ¿no? Pero especialmente en la parte socioemocional. ¿Tenemos un instrumento para eso? No. Y por eso estos otros modelos de evaluación de Total Child o de las escuelas. Ahora, ¿ese es suficiente para rendir cuentas? Yo creo que no. Yo creo que no. Mi posición particular, podría argumentar que los exámenes estandarizados ya muy probados como PISA o el IESE, y que tenemos muchos años probando, te informan, sí te informan. Habría que conservarlos. No habría que usarlos como se usa, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cómo le hago para que se use? Pero evidentemente son niveles, eso es lo que quise decir, ¿verdad? Necesitamos más evaluación, no menos evaluación. Necesitamos correctores para la 911, como es el CIGED y el censo. Muy bien, gracias, doctora. Fíjese que la maestra Carla Ruiz quiere saber su opinión, me imagino que apelando a su gran trayectoria que tiene en el campo educativo, pues le interesa saber qué opina usted sobre la inteligencia artificial, recomendaciones para las universidades y especialmente para este asunto del censo que comentaba, ¿no? Sí. Mira, yo soy una gran entusiasta de la inteligencia artificial y del metaverso. Encontré primero el metaverso y me pareció fantástico. ¿Por qué? En ese momento estaba trabajando más con estudiantes de media superior que necesitaban llevar eh, esta parte práctica en el CONALEP, ¿no? Y bueno, oye, no hay equipo, no hay equipo. Y el que hay, pues deja mucho que decir. Entonces, a mí me persuadió que tener realidad virtual y bueno, y ahora realidad virtual aumentada, que te puedes mover, eh, es una gran opción para, si tú quieres dignificar la educación en los talleres. En los laboratorios también, pero claramente en los talleres de automotriz, de circuitos, y cosas más avanzadas. También estoy muy pues, al tanto, ¿verdad? De los cambios en el mercado laboral. Entonces, con lo que salen los estudiantes, incluso de universidad, que es lo que a ti te interesa, en términos de dominio, de, de dominio práctico, pues no va a ser suficiente. Si tú haces, como yo creo que hay que empujar, un gran programa de enseñanza de código, desde la secundaria y lo relacionas
con inteligencia artificial ya no existe. Pues, aunque después se hagan el doctorado en letras inglesas, que me parece muy bien, pero van a ocupar estas herramientas. Y si no las tienes, te van a avasallar. ¿Por qué? Porque ya llegaron, ¿eh? No es que van a llegar, no es que se van a instalar. No, no, no. Esa es mi opinión, Carla. Y si a ti te interesa, pues luego te puedo compartir Rubí del grupo de Muporet, pero de inteligencia artificial, porque además hay unas cosas muy importantes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que no tengan sesgo masculino? En Muy fin. bien, gracias. Ya le habrá escuchado Carla y seguramente tomará la palabra. Gabriela Rodríguez, pues le agradece la presentación y comenta que en su experiencia la recopilación de la información actualizada mediante la estructura educativa requiere compromiso político y mucho trabajo de campo, por lo que es necesario que haya claridad en la devolución de los datos y análisis que sean pertinentes y relevantes para las figuras educativas de todos los niveles para que cobre relevancia el trabajo que se requiere y la necesidad de calidad. La devolución de información debe ser clara y pertinente para docentes, figuras directivas y toda la estructura educativa de básica y media superior, que es lo que comenta. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí va a estar la cosa, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto pase? Eso tiene que pasar, estoy seguro. ¿Cómo? Entonces, yo creo que va a ser en territorios, va a ser con los líderes, yo estoy muy segura. Y además ahora que las mujeres somos mayoría en el sistema, bueno, ya éramos, ¿verdad? Básica, pero ahora también en superior. Yo creo que los liderazgos son fundamentalmente fuerzas que ayudan a que estas planeaciones micro y meso se concreten, esto del contexto, o sea, pues el gran telón, ¿no? De fondo, y que podamos medir avances sin matarnos y sin competir. Eso está muy difícil, pero es posible. Sí, gracias. Y bueno, de nuevo, la maestra Carla Ruiz pregunta, se ve interesada en esta cuestión también de su opinión sobre la inteligencia artificial. Y supongo que es eso con respecto al uso de datos, o sea, cómo relacionar esto, qué es lo que usted opina más para el manejo de uso de datos. Y bueno, reafirma que sí le interesa mucho el material que comentó. Mira, yo, para el uso de datos con inteligencia artificial, este, lo que te permite revisar grandes acervos, ¿no? Muy rápido y darles forma y hacer preguntas que tengan sentido y obtener una información que ya después tú trabajarás. Pero lo que yo he visto es esta revisión de grandes acervos. Por ejemplo, si queremos saber la calidad de la información de la 911 en los años, en sus primeros 10 años, en los siguientes 20, en los siguientes, eso se puede hacer. Hacerlo sin esas herramientas, yo creo que también se puede, no estoy muy segura, pero creo que también se puede. No más que no te va a dar lo que tú, o te vas a tardar 1000 años, ¿no? Ya no va a venir al caso. Eso es lo que yo creo que la inteligencia artificial puede hacer. Muy bien, gracias. Eh, Karen Matías dice que el uso de datos con inteligencia artificial ayuda a generar una traza en el comportamiento de las poblaciones, lo que ayuda a predecir y ayudar a evitar abandono en ciertos sectores vulnerables. Pero claro que se requieren interpretaciones y acciones en congruencia. Que bueno, tiene que ver con estas opciones también de utilizar este tipo de tecnologías. Bueno, mira, Karen Matías es una de nuestras gurús de inteligencia artificial de Muporet. Ella en realidad me ha enseñado cosas, pero yo sí creo que hacer estas revisiones de series de estas brutales y mal acomodadas
es una opción, es una posibilidad. Ya me dirá Karen cómo le vamos a hacer. Muy bien, por supuesto que también me da gusto tener aquí a colegas de la red de mujeres por la educación en México. Y Sí, bueno, pues también nos halaga aquí. Igual Patricia Ganem, que desde un inicio agradecía la presentación y me da mucho gusto que igual nos acompañe. Y bueno, es parte del equipo, de lo que hacemos en la red. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? En las redes pues agradecen también la presentación, doctora. Saludos desde algunos estados de la República y bueno, pues también son correspondidos y agradecidos de que nos hayan acompañado también en la transmisión. Bueno, pues alguna cuestión, alguna pregunta. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Mari Carmen menciona que también agradece la presentación. Y bueno, creo que eso nos reitera también este agradecimiento al espacio, al aceptar participar en esta mesa, doctora, y que lástima que sea en estas condiciones, pero ya hablamos de que ojalá pueda ser pronto un espacio más cercano a nuestra comunidad. Ya veremos cómo está la agenda y cómo nos va, y creo que podremos hacer más proyectos más cercanos que en esto, ¿sí? Igual, bueno, pues Carla Ruiz de nueva cuenta agradece, con gusto, dice Perla Córdoba, igual, son estudiantes de nuestro posgrado y que siempre nos acompañan en estos espacios que son realmente para ellos, ¿no? Para esta formación y hacer contacto con gente experta, personalidades con esta trayectoria, y creo que de eso se trata la formación que tenemos aquí en el instituto. Y bueno, pues muchas gracias. Si no hay algo más, de nuevo reitero, doctora Silvia, el gusto, el agradecimiento, gracias a los que nos acompañaron aquí en las redes. Y creo que esto es pues parte también de